Hola y bienvenidos a la historia de Roma. En solo una generación, Roma se había recuperado de la devastación del saqueo galo y recuperado su posición en la región. La plebe había reclamado y obtenido mayores poderes políticos, culminando con la primera elección registrada de un cónsul plebeyo en el 367 a.C., después de que Camilo guiara la aprobación de las leyes licinias en el Senado. Esto no lo mencioné la otra semana, pero al admitir plebeyos en el consulado, también llevó al fin de los tribunos militares con poderes consulares como uno de los altos cargos del gobierno. Se reinstauró permanentemente a los cónsules y el obsoleto cargo de tribuno militar no reaparecería en la política romana, aunque sí dentro de los oficiales del ejército romano. En los años siguientes se verían muchos plebeyos en cargos patricios, incluido el primer dictador plebeyo en el 356 a.C. y el primer censor plebeyo en el 351 a.C., ambos alcanzados por el mismo hombre, Cayo Marcio Rutilio, quien en su ilustre carrera también sería 4 veces cónsul. Para el 343 a.C., los romanos volvían a ser la fuerza más poderosa de Italia Central, y como veremos, eso significó que sus vecinos los harían involucrarse en riñas no relacionadas directamente con Roma y sus intereses. Ahora, los romanos serían el chico que todos quieren en su equipo. Como hice la última vez, quiero empezar con una cita de Tito Livio, discutiendo el año en que comenzaron las hostilidades con los samnitas, cruciales en la historia de Roma en general. A partir de ahora, las guerras descriptas serán más grandes en importancia. Nuestro enemigo era más poderoso y las campañas duraban aún más y eran en remotos lugares, ya que este fue el año en que se lanzó un ataque contra los samnitas, un pueblo fuerte tanto en recursos como en armas. Después de la guerra samnita, que fue inconclusa, el reino de Epiro sería el enemigo, y luego de ello los cartaginenses. ¡Qué serie de eventos monumentales! ¡Qué frecuente estábamos en mortal peligro! ¿De qué forma esto nos permitió alzar nuestro imperio a su actual estado de esplendor, cuando solo con gran esfuerzo podíamos sostenernos? Roma estaba en el precipicio de su ascenso a la grandeza. Como conté previamente, los samnitas eran una tribu seminómada de la sección sur del centro de los montes Apeninos, una zona que los romanos llamaron Samnio. Hacia el 300 a.C., los samnitas, junto a otras tribus, comenzaron a ir de los montes a las llanuras, entre las montañas y las costas del centro de Italia. Algunos fueron hacia el sur, quitándole lugar a las ciudades de la Magna Grecia. Otros, como los samnitas, fueron al este, a una tierra conocida como Campania, que se encontraba al sureste de Roma. Los griegos mandaron enviados a través del mar Adriático para rogar por ayuda contra estas tribus montañesas, y Alejandro del reino griego de Epiro les respondió con un ejército listo para expulsar a esta nueva amenaza. Como veremos luego, esta aparición de un ejército de Epiro tendría enormes consecuencias para los romanos. 60 años después, un ejército de Epiro volvería a responder al llamado de las ciudades griegas, pero esta vez no lucharían contra tribus nómadas, sino contra el naciente poder romano. Pero aún falta un poco más para eso. La ciudad más grande e importante de Campania donde se asentaron los samnitas fue Capua. Conocido por su suelo fértil y su relajada vida, Capua no pudo resistir a los rudos guerreros samnitas, así que, como los griegos, buscaron a un salvador. Mandaron mensajeros al más grande poder de la región en busca de ayuda, es decir, a Roma. Pero los romanos declinaron la invitación. Roma acababa de hacer un acuerdo de amistad con los samnitas, y no podían simplemente romperlo. Después de todo, habían jurado ante los dioses en ese trato. Entonces, los desesperados capuanos tomaron una medida extrema. Entregaron formalmente su ciudad, sus tierras y sus ciudadanos a Roma, convirtiéndose en siervos voluntarios.
El Senado no era de verle los dientes a caballo regalado. Los terrenos capuanos eran de los mejores en Italia, y el alimento que proveerían pondría un punto final a los recuerdos de hambruna. Los romanos aceptaron esta entrega y enviaron sus propios mensajeros a Samnio, donde explicaron que Capua ahora era territorio romano y, como estipulaba el acuerdo, los samnitas no debían atacar. Pero sin miramientos, los samnitas se burlaron de los enviados romanos, tomando la insultante decisión de ordenar el saqueo de Campania frente a los mismísimos delegados romanos. Los romanos, ofendidos por esta falta de protocolo, vieron que no había otra opción salvo la guerra, y así se da inicio a la primera guerra samnita. Los dos cónsules de ese año, el 343 a.C., eran Aulo Cornelio Coso, un líder capaz aunque olvidable, y Marco Valerio Corvo, quien era un auténtico miembro sangre azul del Club de Héroes Romanos. Marco era miembro de la prominente gens Valeria, una familia cuya famosa ascendencia se podría rastrear al gran patriarca Publio Valerio Publicola. El sobrenombre de Corvo, el Cuervo, se lo había ganado de joven en el ejército. En ese entonces, las legiones estaban luchando contra unos galos, cuando de repente un inmenso guerrero celta desafió en un combate individual a cualquiera de los romanos. El joven Marco Valerio, en ese entonces de 22 años, aceptó el duelo. Mientras se acercaba al galo, un cuervo aterrizó en su hombro, un claro signo del favor de los dioses. A los galos les preocupó este presagio, pero igual continuaron con el duelo. Una vez que empezaron a pelear, en vez de alejarse, el cuervo se metió en el medio de la lucha, picando los ojos del guerrero galo mientras Marco lo atravesaba con su espada. Con Valerio triunfante, el cuervo se alejó. Entonces, las legiones barrieron al ejército galo casi sin resistencia alguna. Es, digamos, un auspicioso, aunque probablemente adornado, inicio de su gran carrera. Corvo sería electo como cónsul por primera vez al año siguiente, a la sin precedente edad de 23. Antes de morir a la también increíble edad de 100 años, Corvo sería cónsul 5 veces y dictador 2. Pero de vuelta con las guerras samnitas, Corvo fue enviado a proteger Campania, mientras su colega Coso fue a invadir Samnio. Corvo fue el primero en encontrar enemigos, y después de una feroz batalla al pie del monte Gaurus, más dura de lo que los romanos esperaban, los samnitas fueron derrotados. No fue una victoria fácil, y los romanos se dieron cuenta de que ya no estaban peleando contra ladrones volscos. Mientras tanto, Coso, en Samnio, casi provoca la destrucción de su propio ejército, pero fue salvado por uno de sus tribunos. El cónsul llevó a sus hombres por una quebrada y se dio cuenta demasiado tarde que los samnitas estaban posicionados en las cumbres, listos para llenarlos de proyectiles. Uno de sus tribunos, Publio Decio, notó que los samnitas estaban a la sombra de una colina empinada, y si una compañía de soldados romanos tomaba esa colina, podrían acorralar a los samnitas y permitir que las legiones escaparan de la trampa. Coso ordenó a Decio y a un destacamento de voluntarios que llevaran a cabo ese plan. Decio se escabulló y tomó la colina antes de que los samnitas entendieran qué pasaba, e inmediatamente hicieron llover flechas sobre los samnitas. En medio de la confusión, Coso pudo retirar a sus hombres, pero Decio quedó varado en la colina, rodeado por un furioso ejército de samnitas que acababan de perder una fácil victoria. Seguro en el terreno elevado, el destacamento romano aguantó hasta la noche, y en ese punto, reconociendo lo desesperado que estaban, decidieron arriesgar sus vidas y escabullirse entre medio del ejército samnita en vez de quedarse a morir de hambre en esa colina. Llegaron hasta medio camino cuando un soldado dejó caer su escudo sobre un samnita que dormía. Decio vociferó a los suyos que atacaran a todo lo que se moviera. Los samnitas, entre dormidos y entre el pánico del repentino ataque, no sabían a quién o a qué atacar. Por ello, Decio y su gente logró escapar,
matando a todo lo que encontraron en el camino. Cuando emergieron del otro lado, Decio hizo un conteo y se dio cuenta de que de todos los hombres que había conducido a una misión suicida, no había perdido ni siquiera a uno. Por la mañana llegaron al campamento romano y fueron recibidos con grandes ovaciones. Coso estaba por dar un discurso alabando a Decio, pero el tribuno lo paró en seco, avisándole que los samnitas estaban desorganizados y era hora de terminar el trabajo. Coso tomó el consejo y lideró al ejército, encontrando a los samnitas justo como los había dejado Decio, totalmente desordenados. Los atacó de inmediato y triunfó fácilmente. Los romanos ya habían ganado las primeras 2 batallas con los samnitas, pero la primera había sido una lucha muy pareja y la segunda casi termina en desastre de no ser por el error táctico de los samnitas. La tercera y última batalla de la guerra se peleó en Suesula, cerca de la frontera entre Campania y Samnio. Enviados de esa ciudad se presentaron ante Marco Corvo, anunciando que el ejército que había derrotado se estaba reagrupando y planeando otra invasión. Rápidamente, Corvo puso el ejército en marcha, dejando atrás a todo personal y equipaje que no fuera esencial, yéndose solo con la infantería, la caballería y lo que pudieran cargar en sus hombros. Este viajar ligero probaría ser la decisión clave en la lucha. Cuando Corvo llegó a Suesula, ordenó la construcción de un campamento. Por la falta de hombres y de material, el campamento terminó siendo mucho más pequeño de lo que los romanos solían construir. Así que los samnitas asumieron que en él había una fuerza pequeña. Pensando que lo mejor era matar de hambre a esa diminuta guarnición de romanos, prepararon un asedio. En vez de mantener a sus fuerzas todas juntas, los comandantes samnitas largaron a bandadas de soldados para saquear el campo y obtener provisiones para el ejército, mientras esperaban que los romanos se rindieran. Corvo captó los movimientos samnitas, y en cuanto el grueso del ejército se desparramó, pasó a la ofensiva. Los samnitas estaban choqueados cuando vieron las enormes legiones salir de ese pequeño campamento. Nada que ver con el reducto de soldados que esperaban encontrarse. Las fuerzas de Corvo tomaron el campamento samnita casi sin resistencia, y pasaron el resto del día persiguiendo a lo que quedaban de los enemigos. La batalla de Suesula había terminado antes de empezar. Esta victoria marcó el fin de la primera guerra samnita. Corvo y Coso fueron premiados con un triunfo, y Decio obtuvo la corona de Graminia por su heroísmo. La corona de Graminia era el más prestigioso y raramente otorgado honor militar, la mayor condecoración que un soldado romano podía recibir. Se daba a una persona que individualmente lograba salvar a una legión entera de la destrucción, pero era un honor tan raro porque solo se daba por el voto de los mismos legionarios rescatados, y solo en circunstancias extraordinarias los orgullosos soldados romanos admitían que necesitaban ser salvados. Pero en este caso, todos vieron que Decio les había salvado los traseros, así que Decio obtuvo la corona de Graminia. Pero después de que terminara la pelea, los romanos enfrentaron problemas de un lugar inesperado, sus propias legiones. Durante el invierno del 342 y el 343 a.C., las legiones estuvieron estacionadas en Campania, para defenderse en caso de un nuevo ataque samnita. La guarnición más grande estaba en las afueras de Capua, que como dije, es una ciudad famosa por su relajado estilo de vida, y esto afectó negativamente a la disciplina militar. Los romanos, asentados en sus cuarteles de invierno, veían a los cómodos capuanos y se preguntaban por qué un pueblo que ni se podía defender por su cuenta tenía tanto, cuando ellos, los soldados que habían forjado la paz, recibían tan poco. Los cónsules de ese año empezaron a escuchar rumores de un motín en las legiones de Campania e intentaron detener la conspiración, pero les salió el tiro por la culata. El plan era reubicar a los posibles conspiradores y mezclar a los grupos de soldados para que no pudieran planificar nada en concreto. Pero los conspiradores se dieron cuenta rápidamente y, en vez de acatar las órdenes, se reunieron para poner en marcha una rebelión activa. Pronto fueron muy fuertes en cantidad, pero les faltaba un líder que los aglutinara.
En una típica muestra de ego contraproducente, nadie quería estar bajo el mando de nadie, así que terminaron siendo como un cuerpo sin cabeza. Mientras pensaban en este dilema, notaron que un ex general, Tito Quincio, vivía cerca de esa área. Quincio se había retirado de la vida pública, despreciando a la traidora política romana, y los conspiradores vieron que era perfecto para liderarlos. Se envió una compañía de hombres para persuadirlo, pero Quincio no quería nada con esos revoltosos, así que lo persuadieron, explicándole que lo matarían a él y a su familia si no aceptaba. Luego de secuestrar exitosamente a un líder, la rebelión tomó forma, y el ejército marchaba hacia Roma, aunque no está claro qué esperaban lograr. La rebelión estaba movida por una especie de inercia irracional. Quizás querían asegurarse tierras en campaña, pero es un misterio qué esperaban en concreto. Al escuchar que un ejército de rebeldes marchaba sobre Roma, el Senado nombró a Marco Corvo para la primera de sus dictaduras, y este marchó a la cabeza de un ejército para detener a las fuerzas amotinadas. Se encontraron por el monte Alba, cerca de donde nacieron Rómulo y Remo, pero ningún bando terminaría desenvainando la espada. En vez de eso, fue una oportunidad para la reconciliación, y aseguró el lugar de Corvo en la historia, no solo como un gran guerrero, sino también como un líder compasivo y capaz. Era amado tanto por los hombres que encabezaba, como por los mismos amotinados, los cuales habían peleado a su lado contra los samnitas. Corvo les imploró que bajaran sus armas y que no derramaran la sangre de sus compañeros. Quincio, el general secuestrado, que no quería involucrarse en la rebelión, le ordenó a sus hombres que se retiraran, y con la fuerza de ambos líderes terminaron rindiéndose. Entonces, Corvo encabezó a ambas fuerzas en conjunto de vuelta a Roma, donde solicitó y le concedieron amnistía para los soldados que se habían rebelado. Corvo no quería que todo esto lesionara la solidaridad entre romanos, y se aseguró de que ningún soldado sufriera consecuencia por estas acciones. Fue un particular caso de suavidad contra la sedición. Y aunque Corvo fue muy alabado por esta clemencia, muy pocos seguirían su ejemplo en las próximas generaciones. Poco después de la frustrada rebelión, se formalizó una tregua con los samnitas. Los habitantes de Campania, por lo contrario, no estaban de humor para la paz, y se aliaron con un ejército latino, que tomó la guerra en Samnio como una medida punitiva contra la invasión samnita de Campania. Las comunidades latinas esperaban quedarse con algunas tierras samnitas y aumentar su influencia en la región para asegurarse mejores términos de alianza con Roma. Los samnitas de inmediato pegaron el grito en el cielo y le pidieron a los romanos que detuvieran los ataques. Los romanos le ordenaron a los campanos, que ahora eran sus súbditos, que se detuvieran, pero ellos reclamaron que el trato que tenían con los latinos no les daba poder sobre sus decisiones militares. Esto tuvo dos efectos. Uno, ofendió a los samnitas, que pensaron que los romanos estaban escondiendo con trucos legales y que dirigían a los latinos, prácticamente súbditos de Roma, para que siguieran luchando en su nombre ilegalmente, pese a que habían firmado la paz. En segundo lugar, esto animó a los latinos, que tomaron la decisión de Roma como una muestra de que no podían detenerlos, de que eran débiles. El tiempo era justo, pensaron los latinos, para renegociar su estatus ante Roma. Por más de 100 años, habían enviado hombres y dinero para pelear guerras por Roma, y siempre recibían una minucia de todas las ganancias. Decidieron que podían lograr una completa igualdad, y pasaron de apuntar a los samnitas a poner sus miras sobre la misma Roma. Después de terminar una guerra, los romanos se embarcaron en un nuevo conflicto, la Guerra Latina, que enfrentaría a estos viejos aliados y enemigos de los romanos. La primera guerra samnita sería simplemente la previa entre romanos y samnitas. Sí, Roma los superó, pero fácilmente podría haber sido al revés. La segunda o gran guerra samnita empezaría 2 décadas después, y no duraría 2 años como en este caso, sino 22 años. En esa guerra,
los samnitas le causarían a Roma alguna de sus más grandes y humillantes derrotas. Los romanos desde su fundación usaban el sistema de falanges griegas en su ejército, pero pronto vieron que era inútil en la montañosa Samnio. La caballería e infantería ligera samnita podía fácilmente maniobrar alrededor de las falanges romanas, forzando a que transformaran su estructura militar para poder derrotarlos. Pero todavía falta una generación para esta guerra. La próxima semana, los romanos seguirán el viejo dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y unirán sus fuerzas con los samnitas para aplastar por siempre el sueño de independencia latino.